estamos haciendo y creyendo verdaderamente en el Evangelio como se tiene que Gloria a creer. Dios. Para muchos esto es una ignorancia. Para muchos nosotros somos anticristo, porque hoy en día el pastor Javier Páez viene anunciando la verdad, y a veces sin conocer anunciaba algo que se asemejaba a la verdad, pero no era la verdad. Y muchos no pueden entender esto, muchos no pueden palpar esto, muchos no pueden conocer esto. Yo confieso a Jesús como único y suficiente Salvador, sí, yo lo confieso, pero yo sé que Jesús es el Cristo, yo sé que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido por Dios, Jesús es el único que cumplió el pacto, Jesús es el pacto, Jesús es el único que nos dio vida justamente cuando con Cristo, con Cristo mismo, Jesús mismo, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ya yo conozco a Jesús, yo sé quién es, yo conozco al Mesías, conozco al Cristo, pero yo no puedo anunciar a Jesús si no conocen el oficio del Mesías o el oficio del Cristo. ¿Ven? Hace rato escuché a la hermana Reina, que ella decía Jesús de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret fue un Jesús que vivió en una aldea, pero Jesús, el Mesías o Jesús Cristo, es el que tiene el oficio del cumplimiento del pacto. ¿Ven? Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno conoció a Cristo o a Jesús en la carne, ya nosotros no lo conocemos de esta manera. Ya nosotros tenemos no a ese Jesús que andaba padeciendo en la cruz, sino que tenemos ese Jesús Cristo glorificado, y que Él intercede con gemidos indecibles con el Espíritu o para ayudarnos a nosotros y poder socorrernos en el momento de dificultad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces dice, el Mesías cumplió el pacto. Si vamos a Génesis 3:15, dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y vemos que hay una simiente. Cristo viene ¿de qué? De una simiente, del vientre de una mujer sin pecado alguno, ¿verdad? Concebido por una mujer, pero sin pecado alguno, porque en la vida de Él no era una vida natural o pecaminosa, la vida de Él es el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Y podemos ver en Génesis 3:15 que esta enemistad es entre una simiente y otra simiente, una simiente de santidad y de pureza y otra simiente caída de una naturaleza destructora. ¿Por qué Pablo hace resumen del primer Adán y el segundo Adán? Primer Adán, alma viviente, y segundo Adán, otra alma viviente, ¿verdad? Adán, la primera alma viviente, y Cristo, ¿verdad que sí? Segunda alma viviente. ¿Por qué esto? Porque el primer hombre fue imagen y semejanza de Dios. Era el alma viviente, por causa de la desobediencia perdió todos los atributos divinos y por lo tanto se volvió esclavo de Satanás. Y así como dice que en el libro de Génesis que Dios se aborreció de haber creado al hombre, Dios envió a su Hijo mismo en carne, ¿verdad?, en condición de pecado, pero dice que sin pecado alguno, manifestado en carne, como que si fuera en condición de pecado, como hombre natural, como que si Ricardo tuviera sus debilidades, como que si Ricardo tuviera sus consecuencias, sus padecimientos, sus necesidades. Él vino en esa posición para poder así derramar su sangre como hombre natural o físico, para él poder cumplir un pacto y él decir, yo muero por mis hermanos en la condición, entiendo la condición de mis hermanos, pero ahora todo es perdonado, ahora todo es consumado, ahora todo está cumplido. ¿Estamos aquí? Amén. Esa simiente, dice allí, que te herirán la cabeza, dice allí, y su simiente suya, esta te herirá la cabeza. Está hablando de que Cristo está por encima de Satanás. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Y tú le dirás el calcañar. ¿Por qué? El calcañar significa la parte del talón, ¿verdad que sí? Usted se afinca con los pies, con el talón. Entonces quiere decir que usted en este mundo va a tener necesidades, va a tener debilidades, va a tener problemas, va a tener consecuencias, va a tener aflicciones temporales. ¿Estamos aquí? Amén. Pero Cristo dice que Vamos a entrar una cosa. en la cabeza. ¿Sí o no? Ajá. La vida del hombre, la vida de la mujer, tiene que ser 100% espiritual. Yo compartí un audio, yo no sé si se acuerdan, que a veces creemos que venga para que Dios le restaure el matrimonio.
Venga para que Dios le quite la escupidera de chimón. Venga para que Dios le quite el aguardiente. Venga para que deje de fumar cigarros. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que usted venga para que usted conozca al dador de la vida y usted pueda tener salvación y vida eterna. Porque al aceptándolo de esta manera, ya todos los problemas están resueltos. ¿Estamos aquí? ¿Qué problemas hay en nosotros? Muchos físicamente, pero ya están resueltos. Amén. Porque el problema no nos va a arropar, la enfermedad no nos va a arropar, las aflicciones no nos van a arropar, la comida que haya o no haya no nos van a arropar. Porque ya nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, tenemos una mente renovada. Porque si nosotros nos dejamos envolver por la comida, por las aflicciones, por las cosas, nos separamos de Dios. No tenemos la condición o la capacidad de poder entender el amor o la plenitud de Cristo. Esto no es impedimento. Pablo no tenía ropa, Pablo estaba desnudo, Pablo no tenía comida, Pablo no tenía alguien que lo acurrucara. Bienaventurado Ricardo y mi persona, que tienen la ayuda idónea. Pero Pablo no lo tenía. Y Pablo a lo mejor pensaba, yo sí quisiera tener a mi esposa, pero lo sufro por causa de Cristo y me gozo. Pablo se reía, Pablo enviaba cartas aún padeciendo, muriéndose, por decirlo así, con enfermedades o con padecimientos, pero decía, voy allá y me gozo con mis hermanos. Y él nunca demostró un sufrimiento, solamente en una carta que leí por ahí, que decía, no, todavía no voy para allá con mis hermanos porque estoy pasando una aflicción. Y dice que ya yo mismo había perdido la esperanza de salir con vida. Esto lo dice Pablo. Y yo no voy de esta manera porque estoy contritado, estoy pasando un proceso, estoy afligido. Y si yo voy afligido allá, ¿a quién voy a alegrar? Porque Cristo dice en un pasaje cuando Él estaba predicando su palabra por aquí por el mundo, porque Él dice que, y cuando ayunes no seas como los hipócritas, sino métete en tu cuarto, en tu aposento, cierra tu puerta. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué está diciendo Cristo esto? Porque Él sabe que necesitamos cosas. Él sabe que tenemos necesidad. Pero Él dice, métete en tu cuarto, llora, se padece, sufre penalidades. Dice, Pablo le dice a Timoteo también, sufre penalidades como buen siervo de Dios, a obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Si tienes aflicciones, si tienes debilidades, dobla tus rodillas, bota tus lágrimas, dile al Señor qué necesidades tiene, porque Él los conoce, pero en los secretos, que nadie te vea mendigando, ni llorando, ni sufriendo, porque tú tienes que honrar a Dios, llorar por Cristo, botar tus lágrimas, es en la presencia de Dios, para que todo el tiempo te vean con ese gozo, con esa plenitud, con esa risa, con ese gozo, y que la gente pueda decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser como la hermana América, yo quiero ser como Mayrel, y quiero ser como el pastor, como la pastora, porque yo veo que en medio de tiempos difíciles, ellos están contentos, ellos están gozosos. Amén. Amén, gloria a Dios. De eso se trata el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Maravilla eterna. Entonces dice allí, Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. ¿Qué quiere decir? Con nosotros. Dios. Con nosotros. Ahora, si usted sufre, escúcheme bien, si usted sufre por voluntad propia, usted está separado de Dios. Porque ya tenemos a ese Emanuel. Hello. Amén. ¿Ese Emanuel quién es? Dios con nosotros. Es el Evangelio. Es Cristo. ¿Sí? Y si tenemos a Cristo con nosotros, ¿qué problema tiene usted? Ninguno. El hombre no tiene miles de problemas. El hombre tiene consecuencias por causa del pecado. El único problema grande que tiene el hombre ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. El problema más grande del hombre no es la droga, no es la prostitución, no es la fornicación y el adulterio. Esos son consecuencias del pecado y Dios también los aborrece, o los rechaza, o los repudia. Pero el problema más grande que tiene el hombre, ¿saben cuál es? Uno solo. Es que el hombre está separado de Dios. Y el hombre al estar separado de Dios, Dios mismo aborrece el pecado, le da la espalda a la creación. Por eso es que el hombre vive bajo yugo de esclavitud. Por eso es que el hombre es víctima de la brujería. Por eso es que el hombre es víctima y blanco de Satanás.
Por eso es que el hombre cuando quiere hacer un proyecto, cuando quiere emprender en algo, en un trabajo, es víctima de la envidia, es víctima de la intriga, es víctima de la cizaña, víctima del engaño. Porque el hombre no puede ser feliz en este mundo. El hombre no puede ser feliz porque tenga riqueza, porque tenga carros, camionetas, posesiones. El hombre tiene que ser feliz porque tiene a Cristo en su corazón. Y si tiene a Cristo en su corazón, el hombre es feliz porque tiene la plenitud de Dios. De eso se trata el Evangelio. Amén. Cristo cumplió el pacto. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Amén. Emanuel, Dios con nosotros. ya el pacto está en nosotros. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué impedimento hay? El Mesías, diga conmigo, cumplió el pacto. El El Mesías Mesías cumplió. cumplió el pacto. Y ahí Y ahí se soluciona todo. se soluciona todo. Amén. Se soluciona el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Ya está todo resuelto. A mí me habían enseñado que yo tenía que ayunar, que yo tenía que hacer vigilia, que yo tenía que pararme a las 5 de la mañana para ser salvo. Yo lo que tengo es que obedecer y confiar. Y las demás cosas son buenas, pero es que la oración no es el pacto, el ayuno no es el pacto, y el esfuerzo físico por voluntad natural o por voluntad tuya no es el pacto. El pacto es Cristo. Cuando tú te aferras a Él, ya lo tienes todo. El consumado es y la plenitud de Dios está sobre ti. Gloria a Dios. Siempre le enseño a mis hermanos esto. No estoy diciendo que es que no hay que orar, no es que no hay que ayunar. La oración es un alimento. Porque por medio de la oración Cristo estaba turbado, afligido en Getsemaní. Y cuando Él comenzó a orar, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Y dice que vino un ángel para fortalecerlo. Entonces la oración sabemos que es la fortaleza. Pero Cristo es el cumplimiento de todo. Entonces nosotros a veces, ¿qué hacemos con orar tanto, pero no obedecemos? Entonces es bueno orar y obedecer. Porque si oramos y obedecemos, le damos el cumplimiento a Dios, Amén. a Cristo, y Cristo está con nosotros siempre. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 34 decía allí que cuando nosotros clamemos, dice que Él siempre estará presente. Amén. De eso se trata el Evangelio. ¿Cuántas necesidades no tenemos? Dios las conoce, pero ya están resueltas. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántas cosas no le hemos pedido a Dios? Yo le he pedido muchas cosas a Dios. ¿Sabe qué me dijo? ¿Por qué retienen la bendición? ¿Yo? Pero si apenas te estoy comenzando a pedir las cosas. ¿Acaso yo no sé tus necesidades? ¿Por qué retienen la bendición? Pero ¿cómo la retengo? ¿Quieren las cosas? Son añadiduras, no son bendiciones. La bendición ya está, que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Predica mi palabra. He conseguido más cosas predicando el Evangelio y llevando el Evangelio que trabajando físicamente. O trabajando, pues, por voluntad, si fuera del Evangelio, por decirlo así. Entonces dice allí, Hebreos 2.14 dice allí, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Hebreos 9.12 nos dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Hebreos 10, 19, 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Entonces quiere decir que ya se solucionó todo. Ya el problema del Satanás, el problema del pecado y la separación de Dios ya no está con nosotros. Ya Cristo lo venció. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso Cristo dice que tengáis fe. Un hombre de poca fe, le dice a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, escúcheme bien, decía que era cristiano. Pedro anunciaba a Jesús, Pedro anunciaba a Cristo, Pedro anunciaba a Jesucristo, con mucha gente anuncia a Jesús como el Mesías, escúcheme bien,
pero no tienen la fe de Dios. ¿Por qué? Porque podemos predicar. Me llama mucho la atención en el libro de Hechos que habían 7 sacerdotes. Y estos sacerdotes también utilizaban el nombre de Jesús para echar los demonios. Pero no pudieron. Porque dice que un espíritu, dice que él tomó y los golpeó. Y él les dijo, yo conozco el espíritu, conoce a las personas. El espíritu, los demonios, los espíritus malos, por decirlo así, o los ángeles caídos, conocen su posición, conocen cómo está usted con Dios. Amén, así es. Entonces, cuando nosotros no llevamos una vida conforme a la voluntad de Dios, van a conocer a Roxibel, van a conocer a América, van a conocer a Mayrelia, a Yumare, a Javier. Pero cuando usted está con Cristo, crucificado con Él, Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que ahora, lo que padezco en la carne, lo padezco en la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estas cosas, cuando tú vives para Dios, cuando tú tienes una negación de ti, de que tú dices, yo no quiero perder el tiempo, yo quiero llevar el Evangelio, yo quiero anunciar, quiero compartir las cosas, lo bello, lo hermoso que Dios ha hecho conmigo. Entonces, los ángeles caídos o los demonios van a conocer tu posición y no van a ver a Mayreli ni a Roxibel, porque la esencia, la plenitud de Cristo está Gloria sobre a Dios. ti. Amén. Gloria a Dios. Es Cristo. Es Cristo que está contigo. Tú eres Cristo, tú representas a Cristo. Gloria a Dios. Cuando yo digo que tú eres Cristo, no te estoy diciendo que tú eres el Hijo de Dios y ya soy apóstata, anticristo, no. Tú eres la esencia de Dios, tú eres la vida de Amén. Dios. Gloria a Dios. Aquí en este mundo. Entonces, si tú tienes la vida de Dios, tú representas a Cristo, ¿qué problema tienes tú cuando tú estás con Él? Y Él es el dador de la vida, Él es el creador de todo. No hay ningún problema. Los problemas son aflicciones temporales, todo tiene solución. Pero nosotros tenemos que mantenernos en esa condición. No nos podemos caer en una condición o bajarnos de esa posición. ¿Estamos aquí? Amén. No podemos bajarnos de esa posición. ¿Qué le pasaría si por lo menos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo para que usted siga comprendiendo? ¿Qué le pasaría a un presidente si él se quita la banda presidencial de Venezuela? ¿Qué le pasaría? ¿Seguirá siendo presidente? No. ¿Por qué? Porque él mismo se está destituyendo del cargo. Si usted no sabe, algún presidente que se quite la banda presidencial es una blasfema. No quiere decir que no vela por el país, no quiere el país. Entonces, más o menos así, nosotros tenemos la autoridad de Dios. Amén. Tenemos autoridad de Cristo. Cuando Dios le dice al hombre en el huerto del Edén, que le dice que fructificado, multiplicado, dice que sojugaba, ¿verdad? Fructificado, como es sojugar, llenar la tierra y enseñorearse. Le dio la autoridad, pero lo que nos estaba diciendo era que nos fructificáramos y nos multiplicáramos. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Amén. Que lleváramos el Evangelio y que fructificáramos y multiplicáramos la vida de Dios en la tierra. Porque es una naturaleza caída. Por mucho que nosotros nos esforcemos llevando el Evangelio, no podemos cambiar el mundo. Estoy hablando material. No lo podemos cambiar, el mundo va a seguir siendo mundo. Pero sí podemos cambiar las personas, las almas que están Amén. esclavizadas. Gloria a Dios. Amén. Sí, Gloria Señor. a Dios. Entonces esto es lo que Dios quiere. Y a mí me impacta mucho y siempre lo comparto. Dios, Apocalipsis 12, Cristo tiene la autoridad de las 12 tribus. Pero hubo un dragón, que tiene 7 cabezas. Y estas 7 cabezas representan la plenitud. Entonces, yo vengo sacando un estudio y a veces los decretos, sí son decretos, por fe creemos, pero a veces decretamos cosas que no existen. Porque no podemos decretar que el diablo va a ser sacado de este mundo, si es que Dios le dio lugar a él allí. El diablo va a seguir siendo diablo y morirá esta generación y pasará esta generación y el diablo va a seguir siendo diablo. Pero las personas que están bajo el dominio del diablo no van a seguir siendo del diablo, tienen que ser para Cristo, porque para Amén, eso tú y yo gloria a estamos para Dios. anunciar el Evangelio. ¿Estamos aquí? Amén. Sí, quiero acotar algo. Lo que pasa que no nos han enseñado a ver desde una expectativa como Dios mira las cosas. Porque el enemigo o el adversario, o solamente la palabra diablo,
Sí, pero alguien habla de ello y se espanta y sale corriendo, que forma parte de la creación. Todo está sujeto y forma parte de la creación. Y el enemigo también forma parte de esa creación, solo que es un ángel caído. Nosotros también formamos parte de la creación, pero según la carne, porque de acuerdo a nuestra alma, somos la esencia de Él, salimos de Él. Dios bendiga a mi hermana América, amén. Voy a seguir acotando aquí algo que ella me da. Dios me da por medio de ella, amén. ¿Quién quiso ver a Cristo muerto? El adversario. El adversario. ¿El diablo? ¿No? ¿Quién le destruyó el matrimonio y los hijos a Job? El enemigo. El enemigo. ¿Quién lo permitió? Dios. Dios lo permitió. ¿Pero quién tuvo autoridad? ¿El diablo? ¿O Dios le dio la autoridad para que el diablo obrara? Dios le dio la autoridad. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que Satanás obra porque Dios le da autoridad. Ahora le voy a regalar esto. A veces lloramos cuando los matrimonios están destruidos. A veces lloramos cuando nuestros hijos están en droga, en la borrachera, en algún vicio, ¿verdad? Pero primero Satanás tiene que manifestarse. Las obras tienen que manifestarse. Porque me llama la atención es que Job no se quedó hasta allí. La familia de Job murió, los hijos de Job murieron, pero dice que Dios le entregó el doble. Sonríe, Cristo te ama. Amén. Gloria a Dios. En la cruz, Satanás hizo lo imposible para que crucificaran al Mesías. Después que lo crucificó, dijo, ay papá, este mundo es mío. Porque él pensó de esta manera. Pero después al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Le dijo, hey papá, gracias, me hiciste un favor. Yo no sé si me estás entendiendo. No sabía el plan. Él no sabía el plan que le esperaba. Yo no sé si Porque me están entendiendo aquí. Santo. Amén. Claro. Yo no sé por qué a veces vemos, no sé si me están entendiendo porque a veces son las batallas. A veces no sabemos por qué los hijos se levantan. A veces no sabemos por qué los matrimonios se tambalean o se titubean. A veces no sabemos por qué la condición de un vecino o una vecina que tiene problemas o debilidades. A veces no sabemos por qué no echan tanta leña. A veces no sabemos por qué nos envían tanto, porque son partícipes de una naturaleza caída. Nosotros venimos de allí también. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora que conocemos la verdad, nosotros decimos, tire toda la leña que usted quiera, pero yo sé que Dios está obrando. Amén, Satanás gloria a está Dios. obrando, pero la persona tiene que llegar a un convertimiento y un arrepentimiento y tiene que ser la vida plena. Después de Satanás tiene que ser Cristo, la plenitud de Amén, todo. gloria a encima Dios. y sobre todas las Amén, cosas. gloria a Dios, aleluya. De eso se trata. Cuando decimos, se levantó un grupo, nadie duerme. Y tenemos a Emanuel. Con Dios, nosotros. Dios con nosotros. Pero ¿y entonces qué pasa allí, pues? Nos enseñaron mal. Y gracias a Dios que estamos entendiendo y que podemos enseñar. Este no es el momento, pero yo tengo un estudio que saqué esta mañana. Esta mañana me dediqué todo el día y para bendecirles a ustedes también como cuerpo de Cristo. Y espero que cada oyente que nos está viendo allí por vía directa, por las redes, y como cuerpo de Cristo también puedan enseñarnos. Amén. Porque Amén. yo aprendo de Dios, Amén. pero somos miembros los unos con los otros. Y a lo mejor cada uno tiene algo de parte de Dios que yo no sé si puedo cubrirlo o puedo entenderlo también para seguir anunciando el mensaje. Amén. Amén. Entonces dice allí que el Mesías cumplió el pacto. Al cumplir Cristo el pacto, al decir consumado es, murió y ¿qué? Resucitó. Resucitó. Al resucitar, cuando creemos en Cristo, la resurrección de Cristo está en nosotros. Se soluciona el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, o la separación del hombre con Dios, porque Dios no se separa de nadie. Dios se separa del hombre es por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Dice allí que todos los problemas son solucionados. Colosenses 12:15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de